Hola, bienvenido a tu canal de testimonio. ¿Necesitas unas palabras que te den ánimo? ¿Te gustaría escuchar una historia que estoy seguro que aumentará tu fe? Pues bienvenido, llegaste al lugar indicado. Soy Arturo Medina, predicador misionero católico, y me da muchísimo gusto saludarte. Quiero invitarte a que si tú tienes un testimonio, Dios se ha manifestado en tu vida y te ha dado una nueva oportunidad, pues te exhorto a que compartas con nosotros esa bonita historia que tienes aquí guardada. Mi hermano, mi hermana, ese testimonio que Dios te ha regalado no es para que lo pusieras en un cajón y lo encerraras, es para que hablaras. La presencia de Dios en tu vida se ha dado para que tú le digas a miles de personas que Dios está vivo y que hay una esperanza. Hay personas que están esperando tus palabras, que están esperando escuchar que Dios realmente se ha manifestado en una persona, y esa personita eres tú. Habla, comparte con nosotros ese testimonio. En este momento estás viendo en la pantalla los números de teléfono de Canal de Testimonio. Háblanos, mándanos un mensaje de texto y dinos: mi nombre es tal, soy de tal parte y quiero dar mi testimonio. Mándanos ese mensaje a cualquiera de estos dos números que estás viendo en pantalla y nosotros te devolveremos la llamada. Bueno, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, ¿estás listo para escuchar una historia de poder y de fe donde Dios ha hecho grandes cosas? Pues acomódate, porque en este momento comenzamos. Hola mis queridos hermanos, gracias por estar en su canal de testimonio. Tenemos un testimonio en esta ocasión que nos llega de California, Estados Unidos, y tengo en la vía telefónica a mi hermanita Amelia. ¿Cómo está mi hermanita Amelia? Aquí bendecida, mi hermano, bendecida y agradecida con el Señor, y también es dar la oportunidad de compartir mi testimonio, lo que Cristo ha hecho en mi vida. Gloria a Dios, mi hermana. Pues antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Yo soy Amelia Beatriz Cabrera Dueñas, tengo 36 años, soy de Guatemala y tengo casi 18 años de estar en este país. Somos 9 hermanos, uno que ha fallecido y 8 vivos. Y estoy casada con Mervin Díaz. Tenemos 2 hijos, un niño de 8 años y uno de 11. Bueno, mi hermanita Amelia, pues ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos, ¿quién era Amelia antes de conocer a Jesús y cómo es que usted llega a los pies de Cristo? Adelante, hermana, escuchamos su testimonio. Quiero leer una cita bíblica antes de empezar, leyendo en el Evangelio de San Mateo. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en San Mateo 4:16. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Palabra de Dios. Bueno, con esta cita bíblica pues empiezo con mi testimonio. Pues yo, de verdad, como les digo, de que 9 hermanos, pues 8 somos ahora. Pues yo en mi niñez tuve una niñez un poco fuerte, de tristeza. Creo que ahora pues yo ya lo puedo contar sin llorar, sin sentir tanta tristeza, así una amargura que había dentro de mí que yo no podía contar sobre mi niñez porque empezaba a tartamudear y por lo que viví, pues mi papá, mi mamá, ¿verdad? Yo vengo de una familia donde es una vida de borrachera. Mi papá borracho y teniendo amantes, y yo vi eso
verlo a él, ¿verdad? Y para mí era un dolor, una tristeza de verlo a él así y ver mi mamá sufrir. Y cuando mi papá tenía una farmacia y yo allí iba a dejar comida, me tocó ver muchas cosas que no fue muy triste para mí y ver cómo mi papá le pegaba a mi mamá, le pegaba fuertemente y la pateaba y así le gritaba y eran golpes tras golpes y mi mamá de la sometida ahí ante todo el golpe y nosotros pequeños sin poder hacer nada. Especialmente yo empecé a ver todo eso y me daba mucha tristeza de ver esos golpes en la familia, esos insultos, esos engaños, ¿verdad? Y yo me metí algunas veces a defender a mi mamá, pero como uno es pequeño, uno no puede hacer mucho y hasta que mi papá pues me llegó a, ¿cómo se llama? No sé, a tener coraje contra mí porque pues yo quería defender a mi mamá y él me empezó a ver mal a mí, o sea que yo no me tenía por qué meter y así sucesivamente fui creciendo en esos golpes y también mi papá a mí me golpeaba, me agarraba a golpes, me hincaba, me pateaba, me humillaba, también todo dentro de mí empezó a crecer un temor. Cuando comíamos todos en la mesa, muchas veces llegué a desear que mi papá no estuviera alrededor ahí con nosotros en la mesa porque todos teníamos que comer calladitos y agachados, ¿verdad? Y así fue mi vida y ya tenía 10, 11 años, sí, y también fui acosada por mi papá por muchos años, tocada, manoseada, no tenía que decir nada porque pues si decía algo ya me tenía amenazada, muy amenazada me tenía y era un dolor dentro de mí y ahora lo puedo quizá dentro de mí quizás se quiere venir un llanto todavía, pero yo sé que el Señor me ha sanado muy fuertemente estas áreas porque puedo ver la gran diferencia de que yo lo puedo hablar, porque antes cuando yo empezaba a hablar de esto o solo de pensar, mis labios se empezaban como a atorar, como que dentro de mí ya no podía salir palabras y me empezaba a temblar y a temblar y a temblar los labios y no podía hablar y por muchos años y así viví el acoso de parte de él, también acosada por un primo donde me escapé pues porque mis papás llegaron a un tiempo, ellos se separaron y yo me quedé sola. Tengo muchos recuerdos dolorosos también desde cuando estaba muy pequeña, desde los 5 años, cuando mi papá, 4 5 años, no mucho me acuerdo, pero sé muy bien lo que pasó en esa tarde y todavía tengo la imagen, pero lo recuerdo ya con más tranquilidad, con más paz y yo quería irme con ellos y ellos se separaron y luego regresaron nuevamente y así y mi papá, mi mamá por un lado y ya cuando yo tenía 10, 11 años también ellos se separan, regresan y yo me quedaba en la casa de una tía, ¿verdad? Pero pues uno como ya ni sabe ni dónde está ni a dónde ir y así
También mi papá, cuando yo tenía 12 años, él me corrió de la casa. Y yo a dónde me iba. Estaba pequeño. Yo me acuerdo que esa vez me enchiló. No sé si algunos que vayan a escuchar este testimonio, ¿verdad? Allá en Guatemala como que es común escuchar eso y no sé, no entendía yo lo que pasaba. Y yo sabía que él me tenía mucho coraje y él me corría de la casa varias veces, pero yo no me iba porque ¿a dónde voy? ¿Dónde? Y así fui creciendo. Pasaron los años, y así cuando, no me acuerdo muy bien, si cuando yo tenía 13, 14 años, por defender a mi mamá, yo me metí otra vez y mi papá me correteó tanto ese día que yo me metí por meterme a defender a mi mamá. Corrí como lo más que pude hasta que él me pescó y me dice, ahora sí te voy a matar. Y me agarra él y contra el bloque de la casa. Yo quise, solo mi mamá gritaba, decía, corre, Melia, corre, corre, corre. Y yo corría lo más. Y yo me quería encerrar dentro de la casa. Pero no pude, no alcancé a entrar. Y ahí afuera me agarra él del pelo y me empieza a somatar contra el bloque y me dice, hoy sí te voy a matar. Hoy sí, pero que te andas metiendo en lo que no te importa. Me decía, no te tienes que meter. Y cuando llega mi abuela, que en paz descanse, llegó con un palo en la mano y le dijo, suelta a mi nieta, o si no te voy a pegar. Y como que cuando él vio que mi abuela le iba a dar con un palo muy grueso, y él me soltó. Y así pude escaparme, yo corrí de ahí. Y así pasé muchas situaciones en mi vida. Y yo creo que el Señor, hay áreas que tiene que ir sanando todavía dentro de mí. Pero yo sé que muchas cosas el Señor lo ha ido sanando. Porque como les digo, yo puedo contar este testimonio para la honra y gloria de nuestro Señor. Y mi vida fue se llenó como de resentimiento y de odio contra mi papá, y así y viviendo los años de acoso de parte de él. No sé si yo empecé, creo que cuando tenía 10 años, hasta todavía, casi cuando yo ya me vine a este país, casi hasta los 17 años. Conocí a un muchacho allá, pues de mi pueblo, pues es mi esposo ahora. Él hablaba con él, pero pues, y él encontró mi número nuevamente, nos empezamos a comunicar, pero nosotros ya nos conocíamos allá. Y él me mandó a traer. Pues yo estaba estudiando, porque mi mamá se esforzaba, ella salía, iba a vender, nosotros también. Yo desde los 10 años empecé a trabajar en la milpa, a vender, iba a agarrar cosas en el mercado, lo volvía a revender, no sé qué, a eso nos dedicábamos. Mi mamá iba a vender ropas para bebé recién nacido, como una mujer se prepara para cuando va a tener su bebé, y todo eso nosotros íbamos a vender con mi otra hermana también, mi hermana menor que yo. Íbamos a los mercados y así. Mi mamá, pues, ella siempre luchó para sacarnos adelante, para darnos que comer.
¿verdad? Para tenernos algo en la mesa. Y nosotros aprendimos a trabajar pero también estudiábamos, porque mi mamá siempre nos decía: estudien, hijas, estudien ustedes, pueden salir adelante. Mi mamá nos decía, y nosotros pues así los fines de semana íbamos a vender y también estudiábamos, y así yo estaba estudiando y incluso fui un año en el cuarto magisterio para prepararme para ser maestra de educación primaria, pero como no estaba bien, no estaba de todo bien, no podía concentrarme en lo que yo estaba haciendo porque estaba pensando en todo lo que yo vivía. Uno, pues los medios también, uno no tiene dinero ni nada. Entre más vas avanzando en los estudios, ocupas más dinero para tu pasaje, para los útiles, para todas las tareas que puedan estar dejando. Y yo pues como le dijera, me desilusionaba porque yo ya no tenía los medios. Y incluso allá mi papá, pues él tiene una parcela y allá nos encerraron en una escuela donde según que nos ayudan y todo, ahí nos los pasamos todos los días, pero pues ahí aguantábamos hambre y todo, comíamos una vez al día si había algo y así. Y mucho me acuerdo de una señora que se llama Paula, una señora muy humilde, que Dios la bendiga donde quiera que está esa señora. Ella nos daba de comer, no porque le sobraba, sino que compartía sus frijoles y sus tortillas con nosotros los estudiantes, porque éramos varios, y nos decía: vénganse para acá, vengan, y nos entraba a su casa y nos servía frijoles con tortillas doradas en el comal o en las brazos, y comíamos. Que Dios bendiga la vida de ella. Y así hasta que un día yo llegué en este país. Que yo me vine, ¿verdad? Pues mi esposo ahora, él me mandó a traer y ya empezamos a comunicarnos con él, y hasta que él me convenció de que yo pudiera venirme para acá. Y para mí fue como decir: esta es mi salida para irme para el otro lado. Pero pues mi esposo me decía, cuando no le digo yo me voy para allá, me dice él: sí, me dice, pues yo quiero que te vengas, pero yo quiero hacer bien las cosas. Y yo me quería venir a escondidas, pero él habló con sus papás, y sus papás dicen: no, pues si te vas a llevar a la patoja, pues así decimos allá en Guatemala, por decir a la muchacha, ¿no? Si te vas a llevar a la patoja, pues hay que hablar con los papás. Y yo no quería, porque yo quería venirme a escondidas, porque también con mi mamá, como que ya la relación mamá entre hija ya no era bueno. Ya no, también mi mamá me llegó a correr de la casa. Y yo no sabía por qué. Hasta hoy no lo entiendo ni lo comprendo. No lo sé. Pero fue una relación muy fuerte. Al final ya no era tanto con mi papá, sino que ya era con mi mamá. No lo sé. Y me sentía como una cucaracha. Me sentía en mi familia como que era una arrimada y sentía que ya no tenía salida. Ya no había salida para mí, que la única salida era venirme para acá. Y así ellos fueron a mis suegros, hablaron con mi mamá, con mi papá habló, y mi papá dijo: sí, está bien que se vaya. Y mi mamá no sabía. Y al final mi mamá se enteró: no, pues Amelia se va a venir, se va a ir para allá, y pues los señores dijeron que su hijo se lo va a llevar. Y mi papá dijo: no, yo ya le dije a ellos que se lo lleve. Y mi mamá no quedó de otra de decir:
pues está bien, ¿no? Y así yo me vine a este país. Llegué acá en el 2003, en noviembre, no sé si 12 o 13 de noviembre del 2003, yo llegué en este país. Feliz de haber llegado a este país. Pero como venía tan dañada, con mucho rencor, con mucho odio en mi corazón, tanto dolor que había dentro de mí, cuando yo llegué en este país, mi esposo me decía, no, pues no vas a trabajar, para eso yo trabajo, pues no vas a trabajar, yo voy a apoyar a tu familia y todo, yo quiero que tú estés en casa, aquí y así. Pero yo no quería eso, porque yo estoy acostumbrada a trabajar. Y yo me salía a escondidas a trabajar unas horas en la costura. Y así le hacía, porque si me estaba en la casa, me agarraba mucho llanto. Mis hermanos lloraban mucho. Yo me acuerdo que en ese apartamento yo me sentaba como una niña a llorar. Lloraba tanto, que hasta me quedaba dormida de tanto llorar, de solo de recordar todo lo que yo había vivido. Era un dolor inmenso dentro de mí que no lo podía superar. Nadie se daba cuenta, pues mi esposo, él no se daba cuenta. Y así, cuando yo llegué en este país, mi esposo me esperaba con un anillo de compromiso. Y cuando a mí me entregaron acá, cuando uno lo trae de allá, me dice, ¿te quieres casar conmigo? Y yo le dije, no. Y yo ya estaba ahí, como diciendo, no, le digo, vivamos juntos y ya, si nos va bien, está bien. Y me decía él, no, yo no quiero eso. Yo quiero hacer mi vida bien contigo. Yo quiero casarme contigo por la iglesia. Y yo le decía no, porque yo no creía en el matrimonio. No creía, porque yo miré la vida de mi papá y mi mamá. Yo decía, ¿yo para qué? ¿Para qué voy a tener un hombre así que me maltrate, que me humille, que me pegue? ¿Y qué tal si él va a ser así? Decía yo dentro de mí, nunca se lo dije a mi esposo, pero dentro de mí yo decía, no, yo que me voy a andar casando. Y así, y mi esposo me decía, no, dice, es que yo sí me quiero casar. Y así pasaron los meses, los años, y nosotros, no, dijo, bueno, yo acepto a vivir pues en unión libre de ser. Y así, pero él ya había ido, y ya empezaba él a tener, ya había como conocido un poco del Señor, porque dice, él me ha comentado a mí que cuando yo estaba en Guatemala y él estaba aquí, se fue a un retiro, y dice él, no, es que yo me he enamorado tanto de ti, y yo le dije a Dios, yo quiero a Amelia para mi esposa, y quiero que me lo traigas a este país, y dámelo, yo quiero a ella para mi esposa. Dice que él le decía al Señor en ese retiro, y dice él, y mira que si llegaste, y por eso quiero hacer bien las cosas, pero como yo no quería. Y así, como yo me encontré con el Señor, pero como él ya empezaba a ir a esos retiros, y en el 2004, yo me acuerdo, esa vez en ese retiro, en el Sport Arena de Los Ángeles, antes cuando estaba, ¿verdad? Porque ahora ya no está el Sport Arena. Y en ese ministerio donde él iba a haber un retiro solo para mujeres, en abril 21 y 22, me parece, en el 2004. Y él me dijo, te vas a ir, me dice, vas a ir a ese retiro. Me dice, está bien bonito, me dice, se pone muy hermoso, vas a ver, me dice, ahí me dice, te voy a ir a dejar. Y como yo estaba recién llegada a este país, yo dije, no, está bien, llévame. Yo, aunque no mucho quería ir, pero
pero como es uno, ¿verdad? Para quedar bien con su pareja, uno a veces está bien, y luego pues estábamos recién juntados y me fui, y él me llevó a ese retiro, me fue a dejar en el bus, y ahí me dejó, me dice, aquí es, me dice. Oh, digo, y yo solita me sentía extraña, porque solita yo miraba los grupitos que iban ahí, de 2, de 3, de 5, van entrando, y yo solita me sentía, ay, ni con quién hablar, ¿verdad? Y unas señoras que estaban ahí se acercaron a mí, me dice, hola, le digo, y me dice, ¿viene al retiro? Sí, oh, véngase para acá, pero ellas bien amables, bien así, bien contentas se miraban. Era una señora y dos muchachas. No, vente para acá, dice, nosotros hasta allá temprano llegamos, a las 5:30 llegué, dice la señora, y ya de edad la señora, a las 5:30, dice, porque a mí me gusta estar enfrente, dice, y ya tengo los lugares, vamos con nosotros. Y yo me entré en ese retiro, y nunca me voy a olvidar del lema: mujer, cree en Jesucristo y Él te sanará. Yo entré y pues ahí entré, y ya cuando yo empecé a ver, estaban aplaudiendo, danzaban. Yo me sentí muy extraña porque yo, pues, verdad, allá en mi país nunca había visto algo así de la Iglesia Católica. Yo me sentía rara. Yo no podía levantar mis manos. Digo, ¿y aquí qué está pasando? No sé, ¿verdad? No sé, no podía entender. Y ya cuando el sacerdote, el padre Moisés Lárraga, que en paz descanse, él empezó a predicar, y ahí el Señor empezó a tocar mucho mi corazón. Y ya ese fue en el día sábado. Ya como que yo me quería venir, pero como no conoce uno muy bien, y yo digo, no, pues no me puedo ir para la casa. Y así yo como que me quería ir, pero a la misma vez quería quedarme ya hasta ya casi finalizando el retiro. Ya me sentía más contenta, más, ay, digo yo, no, pues como que ya me está gustando estar aquí. Y ya el día domingo que me voy con más alegría, con más ganas para ir a ese retiro. Esa fue mi primera experiencia, la primera vez que yo estuve en un retiro de la renovación carismática. Y así, y empecé a ir ya como que algo dentro de mí se encendió, como que empecé a ver las cosas de otra manera, como que ese anhelo de conocer de Dios. Y empecé a ir a misa, porque iba a misa cuando se me daba la gana, iba a misa. Pero ya como que yo empecé a darme cuenta la importancia de la Santa Misa, y nos íbamos a la misa, aunque no estábamos casados, pero íbamos a la misa. Y así íbamos a los retiros, a retiro y a retiro, hasta que en un momento, como dicen, si uno no persevera, y no se permanece uno en la oración, poco a poco uno se va enfriando. Y es ahí donde uno como cristiano tiene que estar muy en alerta en nuestra vida espiritual, porque a veces, o sea, que con el Señor nos ha tocado el corazón, pero poco a poco nos vamos saliendo, y ya no oramos, ya no vamos a misa poco a poco, o voy a misa, dentro de 8 días, no, aquí mejor me voy en 15 días, o así, o durante la semana uno no va a misa. Entonces uno se va enfriando, y eso precisamente es lo que fue pasando conmigo, como que fue algo dentro de mí, pero como que se fue apagando, pero yo creo que la semilla fue lanzada en mi corazón desde esa vez. Y así me fui saliendo otra vez, como que me fui enfriando, y me quedé en un stop, y ya en el 2005
empecé a tener sueños, pesadillas. En el 2005 de vez en cuando, y poco a poco como que se fue creciendo eso dentro de mí. Y no se me olvida esa vez, la primera vez que tuve algo como eso también que le llaman como parálisis de sueño. Otros le dicen, ay, que se le subió el muerto, algo así. No sé si han escuchado esos, ¿cómo se llaman? Esas palabras, ¿verdad? Que algunos le dicen. Y yo me acuerdo que esa vez era un día domingo, y yo estaba en la cama, eran como las 7:30, 8 de la mañana. Me dice mi esposo, me dice, no te levantes, yo voy a ir a preparar el desayuno. No, pues yo muy contenta, ¿va? Que no me iba a levantar porque él iba a preparar el desayuno, y él se fue en la cocina. Y yo estaba ahí en la cama y me quedé dormida un rato. Y tan de repente, me quedé ahí paralizada en la cama cuando veo a mi esposo que entró en el cuarto, y él estaba parado frente de mí. Pero yo le quería decir a él que una persona estaba a la par de él, pero yo no le podía decir, y yo quería mover mis manos, quería mover mi boca, pero no lo podía decir. Y mi esposo, pero yo lo podía ver a él y a la otra persona que estaba ahí, pero no le podía ver la cara, solo le podía ver de su hombro hacia abajo. Y yo le decía, y yo como queriendo decirle a mi esposo, pero él solo se reía de mí, porque dice él que me vio tan chistosa, él se le hizo tan chistosa, como diciendo, ¿y esta qué tiene, no? Que dice que dice él que yo movía mucho las manos y movía la boca, y me vio tan extraña, y que él se empezó a reír de mí. Y ya cuando yo regresé en sí, y yo le dije a él, y yo bien enojada, muy enojada estaba, y le dije, en lugar que tú me ayudes, y le digo, me ves casi me estoy muriendo y no haces nada. Y él me dice, es que se me hizo chistoso lo que estabas haciendo, y yo me estaba riendo. Y me dice, y de verdad, me dice, ¿estabas consciente? Oh, sí, le dije. Y ya le empecé a enseñar a él cómo él estaba haciendo y cómo él se estaba riendo de mí, y él se sorprendió mucho. Y así, y yo le dije, que yo te quería decir que alguien estaba ahí. Y así pasaron, esa fue la primera vez que me pasó. Y ya después, me fue como cada mes o cada 2 meses, y ya las cosas fueron incrementando. Después fue como más constante, y yo empecé a tener miedo. Y incluso yo me salí de ese apartamento donde nosotros vivíamos, y nos movimos para un single, nosotros dos, porque antes compartíamos, pero nos salimos de ahí. Le digo, vámonos de aquí, quizá es acá, no sé, y nos fuimos a vivir en otro apartamento, pero las cosas se fueron acrecentando, y llegó el punto hasta que yo ya no pude dormir, ya no podía dormir, y porque eran casi todos los días, pero especialmente me pasaba cuando mi esposo no estaba conmigo, cuando él se iba a las 6 de la mañana a trabajar, y yo me iba a las 7:30 o las 8 me iba a trabajar. Entonces y ya él yéndose al trabajo, yo me acostaba otro rato a dormir, y en lo que él se iba yo me quedaba dormida, y yo escuchaba siempre que abrían la puerta y alguien entraba, y solo escuchaba que abrían, que alguien entró. Yo ya no podía moverme ni nada.
me quedaba tan paralizada y empezaba a ver como esa persona se acercaba a mí y me daba un beso en la frente, así como mi esposo hacía conmigo, y lo miraba que era mi esposo, y no me daba mucho miedo, pero como que estaba yo un poco confundida, porque cuando yo regresaba en sí, empezaba yo a buscar a mi esposo, y yo lo buscaba en el baño, lo buscaba en la cocina, le decía, amor, ¿dónde estás? Amor, ¿pero qué? Pero si te fuiste a trabajar y ¿qué pasó? ¿Y regresaste o cómo? Pero decía, no, y luego le llamaba a mi esposo, ¿pero qué? Le digo, te fuiste a trabajar y luego yo escuché que abriste la puerta y entraste. Y me dice, no, me dice, pues, ¿qué te pasa? Le digo, no lo sé, pero yo vi que tú llegaste. Pero si te quedaste durmiendo, sí, le digo, pero yo vi que alguien entró, es que yo lo podía ver que estaba ahí, pero nomás que yo no me podía mover, pero como yo no podía, o sea, ni sabía realmente lo que a mí me estaba pasando. Nunca, nunca había escuchado algo así. Y así, y cada vez más mi vida, ¿verdad? Fue como que ya me empezó a dar miedo, porque yo ya casi empezaba a escuchar yo cuando llegaba, así como cuando llegaba mi esposo, ponía su mochila, se acercaba a mí y empezaba a caminar en el cuarto, andaba para acá y para allá, y así, y ya como que digo, bueno, ¿y ahora qué me está pasando? Y ya cuando fueron pasando los meses, los años, y ella empezaba a tener más pesadilla más frecuente, y empezaba a soñar que yo volaba, pero empezaban a perseguirme 3 dragones, y me correteaba, y yo como que agarraba vuelo y corría, y de su boca salía fuego para alcanzarme, y así siempre tenía esas pesadillas y me daba mucho miedo, y ya yo empecé a tener cada vez más miedo, y hasta me empezó a dar, o sea, que hasta incluso llegué a donde yo hasta me daba miedo bañarme, porque yo ya empezaba a sentir que alguien andaba conmigo, alguien me seguía, pero yo volteaba a ver, no hay nadie, y digo, bueno, ¿qué está pasando conmigo? Y así, y yo empezaba a llorar. Había momentos que yo me soltaba a llorar por todo lo que vivía, y yo decía, ay, ¿ahora qué va a ser de mí? Nadie me puede comprender, nadie me puede decir algo, qué es lo que yo tengo. Y una de esas tantas de que sentía, y llegaba, y ya después, ya cuando eso que entraba en el cuarto, sea el que entraba ahí, ya no solo caminaba, ya no solo me daba un beso en la frente, sino que ya empezó a tener intimidad conmigo. Y eso, mis hermanos, si hay alguien que pueda escuchar este testimonio y está pasando por algo similar, yo le puedo decir que Cristo te puede rescatar de ese lugar donde tú estás, así como lo hizo conmigo, porque eso es una tortura, eso es un tormento tan grande de ser violado por espíritu. Y lo vivía constantemente, era terrible para mí, ya eso era yo. Y lo que yo les estoy diciendo, yo no se lo conté a mi esposo, de ser violada en espíritu, así que me llegaba y ya se portaba conmigo como que fuera así, como que fuera mi esposo, y era mucho miedo que yo ya tenía miedo de tanto tenía miedo a la oscuridad, y era tanto el miedo, pero uno de esos tanto miedo que yo tenía cuando yo me quedaba paralizada, y esto se los digo, mis hermanos, con todo mi corazón, de verdad,
Eso yo no se lo deseo a nadie. Estar tirada en tu cama, donde tú quieres levantar una oración a Dios, tu oración no tiene poder, tu oración no tiene fuerza. Eso es muy, pero muy triste. Quererte recordar una oración y no puedes. Querer levantar tu voz y tu voz no sale. Quererte acordarte, aunque sea del Padre Nuestro, y no se te viene. No lo puedes decir. Eso es terrible. Yo gritaba dentro de mí que cómo orar a Dios. Yo le pedía a Dios, Dios, ayúdame. Casi ni me salía la voz. Y yo miraba eso que caminaba alrededor de mi cama y me decía, y también alguien me decía, pues es que apréndete el Salmo 99, y ahí estoy aprendiéndome el Salmo 99. No, pero en ese momento, mis hermanos, no me salía a mí el Salmo 99, se me olvidaba. ¿Y sabe qué me decía esa cosa que andaba en el cuarto? Me decía, tonta, estúpida, así no es. Y me lo terminaba diciendo el Salmo 91. Y me decía, pendeja. Me decía, no, así no es, no, tú qué sabes, no sabes nada, me decía. Y yo sufría por dentro porque yo quería orar y no oraba. Yo quería orar, pero mi oración no salía. Y si mi oración salía, no tenía poder. No sé cómo explicarlo eso, mi hermano, pero mis hermanos que están escuchando, pero eso es lo que yo viví. Y muchas veces ese espíritu se empezó a burlar de mí, pero así como yo era atormentada por ese espíritu, yo vivía en un single y la cocina lo tenía como la cocina a un lado, pero en una de esas muchas veces que me pasó, cuando yo estaba paralizada en esa cama, mis hermanos, yo vi que salieron 3 hombres de la cocina, vestido de sacerdote. El que estaba en medio de ellos estaba vestido de sacerdote, y 2 personas de blanco al lado. Pero el que venía vestido de sacerdote tenía una cruz en su mano, así como similar al que cuando empieza la Santa Misa, en el inicio, cuando el sacerdote va caminando hacia el altar, así traía ese sacerdote esa cruz en la mano. Y yo vi, mis hermanos, cómo salieron esas 3 personas de la cocina, y venían mis hermanos y se pararon frente a mi cama, y ese sacerdote extendió la cruz sobre de mí, y esos 2 hombres estaban allí, mis hermanos. Lo crean o no lo crean, pero ese que había entrado ahí en mi cuarto, yo lo vi cómo se quedó lleno de horror, lleno de pavor, cómo se quedó suspendido en el aire cuando esta persona estaba frente de mí vestido de sacerdote, y se paró y levantó la cruz en alto, y las 2 personas al lado, mientras que ese espanto que estaba ahí quedó suspendido en el aire y solo echó un grito, y solo me acuerdo que dijo ¡ah! Y yo escuché un aire que sopló por la ventana y se fue, y yo me senté en mi cama, mis hermanos. Allí vi la fuerza y el poder de Dios, que Dios estaba conmigo, aunque en mi tormento, en mi lucha, yo le decía a Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde? Porque yo muchas veces yo le dije así al Señor, ¿dónde estás, Dios, ahora que yo te necesito? ¿Dónde?
no le encontraba ninguna respuesta, pero en esa mañana el Señor me mostró diciendo, aquí estoy, porque yo vi esa cruz y yo vi cómo eso salió de la ventana. Grande es el poder de Dios para liberarnos de las garras del enemigo. Cuando parece que todo está perdido, pareciera que ya no hay nada que hacer, Dios nos dice, aquí estoy, no te preocupes. Yo me sentí tan confortada, yo dije gracias, porque era un alivio tan grande para mí poder despertarme, volver en sí, poder sentarme en esta cama. Fueron incontables de veces que viví eso, casi ya era de todos los días, no podía quedarme dormida porque ya eso ya me empezaba a pasar a mí. Y es terrible, muy terrible. De verdad, mis hermanos, que y una de las otras veces también, una de las otras experiencias que yo tuve, cuando también eso estaba sobre de mí, en mi cama, y yo me acordé que decía, porque yo iba a los retiros de vez en cuando, y el padre Wilman Fernández, que en paz descanse, también una vez dijo, si ustedes tienen ataque del enemigo en su sueño, clamen a San Benito. Yo de verdad, mis hermanos, que esas veces de las que me ha pasado y que tu oración no tiene fuerza, que no te sale nada de tu voz y no podía más, otra de las veces que me pasó, yo me acordé de San Benito. Yo estaba ahí en mi cama, ya no podía más, yo me quedaba tan tiesa, que solo miraba el reloj, va avanzando, veo que ya pasó 10 minutos, 20 minutos, creo que hasta 1 hora. Pero eso se me hizo eterno, una hora, queriendo poder sentarme en mi cama y no podía, y ya no podía, y se me vino ese recuerdo que el padre Wilman Fernández dijo una vez, se me vino cuando yo estaba ahí toda, no sé cómo decirla, toda ida, me acordé y yo dije, en el nombre de Jesús pido la intercesión de San Benito Abad. Mis hermanos, yo estaba en mi cama, pero yo vi a San Benito. De inmediato llegó a la par de mi cama y como esa cosa estaba sobre de mí, y le dijo con autoridad, le dijo, suéltala, le dijo. Y yo vi que como le quitó encima de mí y lo aventó hasta por allá, y vi que él se quedó viendo conmigo. Y ya me desperté. Allí, mis hermanos, comprendí y entendí la importancia de la intercesión de los santos. Y digo, wow, yo de verdad que es una enseñanza para mí. Esas son una de las experiencias que yo viví. Y ya así, todo mi embarazo, mis hermanos, en el 2009, mi embarazo con mi primer niño fue una tortura. Fue para mí, no sé cómo decirle, bueno, quizá creo que el infierno, pues, no sabemos ni cómo es, ¿verdad?, de ser terrible, pero lo que yo viví era una tortura en mi embarazo. Fue un tormento para mí poder dormir y ser acosada, de ser violada, de ser tocada, ay no, de verdad, mis hermanos, muy terrible para mí. Y cuando yo volvía en sí, mi bebé empezaba a moverse para acá y para allá, para acá y para allá. Mi bebé sufrió conmigo, sufrió mucho,
muchísimo, porque lo que yo vivía en ese sueño paralizado que yo me quedaba, mi bebé también. Y hasta que una vez, ya no más, mis hermanos, híjole, de verdad que tan cansada de tanto lo que yo vivía desde el 2005 hasta 2009, 2010, mis hermanos, tanto era ese acoso, ese miedo que yo vivía, mis hermanos. Yo llegué a decir, a llorar. Yo me sentaba en la calle a llorar, o caminando me acordaba de lo que yo vivía y empezaba a llorar porque yo sentía que nadie me podía ayudar. Mi esposo me abrazaba porque él se daba cuenta de lo que yo vivía y yo lloraba. Él me abrazaba y me decía, mi amor, yo estoy contigo, mi amor. Y yo en mi desesperación, yo le empujaba a él y yo le decía, quítate, tú no me puedes ayudar. A mí nadie me puede ayudar. Nadie me puede ayudar. ¿Quién me puede entender lo que yo estoy viviendo? ¿Quién? Y yo empezaba a decir, ojalá que tuviera yo el cáncer, ojalá que tuviera yo diabetes, ojalá que tuviera yo algún tipo de enfermedad física en mi cuerpo. Me iría con un doctor y tal vez ahí me daría una medicina y me daría un alivio, decía yo. Pero era en mi desesperación, decía, porque para mí que las personas que tienen una enfermedad física van al médico y al menos te dice el médico, a ver, te dan tienes tal cosa y te dan una medicina y ya te sientes aliviada, ya tu enfermedad se va aliviando. Yo así pensaba, pero yo creo que de igual manera estos hermanos que tienen alguna enfermedad física también sufren. Pero yo les digo, mis hermanos, de cualquier enfermedad que estés sufriendo en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu, Dios te está diciendo en esta mañana o en esta tarde, en esta noche, a la hora que vayas a escuchar este testimonio, te está diciendo, yo estoy contigo, yo soy tu sanador, yo soy tu libertador, yo soy el que te da la salvación. Pareciera que todos te han dado la espalda, parecieran que todos no pueden comprender tu situación, no pueden comprender tu problema que estás pasando, mi hermano que estás escuchando este testimonio, pero Dios te está diciendo, yo aquí estoy contigo y yo cuido de ti. Pareciera que tus esperanzas se hayan acabado, pero Dios, en Él está toda la esperanza. Él es el que tiene la última palabra, solamente Él. Y Él puede sanar tu cuerpo, Él puede sanar tu alma, Él puede sanar tu espíritu. Porque Él en esa cruz venció todas nuestras enfermedades, venció todo nuestro pecado y Él ahí en esa cruz lo clavó. Y Él nos ha comprado a precio de sangre. Él derramó todo por nosotros para rescatarnos de las garras de las enfermedades, de las garras del enemigo. El Señor nos ha rescatado. Ya no tiene más dominio el enemigo sobre nosotros, porque nosotros somos comprados a precio de sangre, de una sangre sin mancha, del Cordero inmolado en la cruz del Calvario. Ahí en esa cruz fuimos comprados. Tanto que nos ha amado nuestro Señor, tanto que Él nos ama. Así el Señor hoy te puede sanar tu enfermedad. Y si estás pasando una situación como lo que yo he pasado, también el Señor va a romper tus cadenas. También el Señor te va a levantar a donde tú estás ahí. Quizá tirado, quizá nadie te puede comprender. Quizá alguien te puede decir, ese es problema mental. Y uno sufre cuando te dicen eso. Ese es problema de tu mente. Y eso duele porque nadie nos puede comprender. Pero Cristo Jesús sabe muy bien y Él comprende lo que estás pasando en tu vida. Así, mis hermanos. De verdad, Cristo es la luz en medio de las tinieblas, como dice
el Evangelio de San Mateo que estábamos leyendo al principio. El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz. A los que habitaban en paraje de sombras de muerte, una luz les ha amanecido. Así hoy el Señor te está hablando a ti, mi querida hermana, mi querido hermano. Cristo te está hablando a través de su palabra. Él es la luz en las tinieblas, y las tinieblas no le impidieron. Así, mis hermanos, quizá tu vida lo puedas ver en la oscuridad, que estás en una oscuridad, pero hay una luz que brilla, que es Cristo Jesús. Es el que te da la fuerza para salir adelante, es el que tu impulso para salir hacia adelante, mi hermano. Bueno, así, mis hermanos, sigo con mi testimonio, ¿verdad? De verdad, mis hermanos, que así fueron pasando muchos años, 2005, 2006, 2007, 2008, creo que lo más terrible, 2008, 2009, 2010, 2010, 2011, pero en el 2010, en septiembre, unas semanas antes que naciera mi niño, de tanto eso, mis hermanos, que yo había vivido, de verdad, otra vez, me quedo yo ahí, ay no, yo ya no tenía paz, yo ya no tenía tranquilidad, hoy una de las cosas antes que se me olvide, yo creo que es muy importante y de comentarles, y yo empecé a tomar agua bendita, mis hermanos, para que yo pudiera tener un poco de paz, un poco de tranquilidad. Y mis hermanos, yo les comparto la bendición que hay en esa agua bendita. Cuando yo me iba a acostar, con tal de estar un poco tranquila, mis hermanos, yo me tomaba un dragoncito de agua bendita. Hermanos, empecé a darme cuenta que cuando el enemigo entraba por la puerta, cuando quería tocarme, no podía poner su mano. No podía, cuando quería tocarme, rápido lo quitaba. Es como alguien que pone su mano y digamos que vas a poner tu mano en el comal, y cuando sientes lo caliente lo quitas. Así meritito yo miraba el enemigo cuando se paraba frente a mi cama, cuando que quería tocarme, como acercarse a mí, no podía. Y yo me empecé a dar cuenta que era cuando yo tomaba agua bendita. Y entonces ya como que yo empecé ya a darme cuenta, ya empezaba a tomar agua bendita, y entonces ya empezaba yo a tener más tranquilidad. Ya en septiembre, como en el 2010, como no me acuerdo si es 5 o 7, pero a la primera semana de septiembre, esa vez, una de las veces también, esa vez fue tanto espanto para mí que yo me asusté tanto, que yo estando en mi cama, y cuando el enemigo empieza a hablarme y me dice, vámonos, te voy a llevar y te voy a enseñar cómo es allá. Y yo estaba tan espantadísima, asustada que estaba, y no podía moverme, pero cuando vuelvo en sí, mis hermanos, yo quería esconderme en el closet, yo me quería esconder en el baño, me quería hacer como una bolita. Empecé a llorar, y yo estaba tan asustada, yo dije, ahora sí me va a llevar, y estaba tan asustadísima. Y que de un solo me acuerdo de una línea de oración, de una línea donde uno llama si uno necesita oración. En ese ministerio a donde fui yo la primera vez, yo llamé a ese ministerio y rapidito me contestaron, y yo no podía hablar del miedo que yo tenía, y ya la hermana que me contestó me dice, cálmese hermana, cálmese, porque no la puedo escuchar. Y ella empezó a pedirle al Señor, ay Señor, regálale la paz a mi hermanita, Señor, regálale la paz. Y ella empezó a orar, a orar, y yo empecé a tener la paz. Y ya cuando yo ya podía hablar, y la hermana me dice, ¿qué tiene mi hermanita?
Y yo le empecé a contar. Y ella me dice, no te preocupes, no te preocupes, vamos a orar por ti. Y ella empezó a orar por mí. Ya terminó ella de orar y me dice, hermana, me dice, precisamente me dice, este fin de semana vamos a tener un retiro, me dice. Véngase para acá, me dice. Véngase, mi hermana, véngase para acá. Y yo me fui, mis hermanos, me fui en el bus de Los Ángeles hasta Pomona. Me fui en el bus. Llegué allá, mis hermanos, casi entro de rodillas. Me fui desvaneciendo para entrar allí. Dije, ahora sí, Señor, aquí estoy otra vez. Yo lloraba, mis hermanos, yo lloraba. Y durante la oración, cuando ellos estaban orando, el que estaba llevando la oración esa vez, yo solo miraba una luz que a mí me cubría, yo solo miraba una luz sobre de mí, yo lloraba, yo no sé qué hacía el Señor en mí, pero yo no paraba de llorar. Y desde esa vez, mis hermanos, yo empecé otra vez a caminar con el Señor hasta el día de hoy. Desde el 2010. Desde el 2010 regresé nuevamente a las cosas del Señor, y así el Señor, desde esa vez el Señor empezó a trabajar en mí, empezó a trabajar, y yo escuchaba prédicas en el YouTube. Benditas las cosas de las redes sociales, ¿verdad? YouTube es uno de los que yo escucho mucho. Empecé a escuchar alabanzas, prédicas, compraba CDs de los hermanos, de sus prédicas, y donde hay oración y todo. Mis hermanos, el Señor me ministraba a mí a través de esas alabanzas, el Señor me ministraba a través de esas prédicas, y yo empezaba a liberarme, mis hermanos, empezaba a liberarme, aquí en la casa. Y yo empecé a orar, empezaba a orar, yo me levantaba, yo oraba, y así poco a poco. Y ya cuando mi niño ya estaba más grandecito, y ya así mi experiencia, creo que una de mis experiencias con el Señor, yo estaba allí en mi cama. Yo no había tenido nada así como visiones, así. Disculpe. Pero yo estaba ahí y en mi cama, y de repente yo cierro mis ojos. Estaba escuchando una alabanza que dice: cuando levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, así la alabanza. Y yo tenía puesto mis audífonos, pues ya eran como las 11 de la noche. Como yo no podía dormir, mis hermanos, y por todo lo que me pasaba, porque no quiere decir de que ahí ya estoy bien y todo, no. Fue un proceso, mis hermanos, un proceso muy largo. Y yo ahí despierta. Y yo cerraba mis ojos y yo miraba a alguien sentado en una silla así como similar a del Papa. Y me decía, ven. Y me llamaba. Y yo decía, ay, y yo no sé qué estoy viendo, ¿verdad? Porque yo nunca había visto algo así. Y yo seguía escuchando la alabanza. Y cierro mis ojos y veo nuevamente. Y me está llamando. Y dijo, ay, Dios mío, que yo tengo. Y sigo escuchando la alabanza. Vuelvo a cerrar mis ojos y veo otra vez esa persona vestido así como que fuera un rey. Así vestido, y está sentado en su silla. Pero veo muy bien sus manos y me está llamando. Me está diciendo, ven. Y ya yo empecé a seguir escuchando la alabanza, empecé a llorar, Creo que ese día lloré tanto, y yo sentía que el Señor me empezó a hablar mucho a mi corazón. Mucho el Señor me empezó a hablar a mi corazón, me empezó a consolar, y lloré tanto, yo sentía que el Señor me acariciaba mi
pelo, y yo estaba hincada, yo como que, yo sentía, ¿verdad? Yo no lo miraba, yo solo sentía que yo estaba de rodillas ante una persona. Para mí es nuestro Señor Jesucristo. Y yo estaba como en sus piernas, y como alguien que se arrodilla frente a ti, pero yo así estaba, arrodillada frente a Él. Y yo sentía que Él me acariciaba mi pelo, yo sentía que Él me decía que yo era importante para Él, yo sentía que Él me decía, yo te amo. Yo te amo, yo te amo. Y yo lloraba, yo no podía entender, yo no podía comprender lo que a mí me estaba pasando. Yo quería que alguien me explicara qué es lo que yo estoy viviendo, pero no era algo de miedo, sino que era algo hermoso que yo estaba viviendo. Y así eran a las 11 de la noche, 11, 12, 1, 2, creo que hasta las 3 de la mañana. Hasta mi esposo creo que se despertó y él se acercó a mí y empezó a llorar también. Yo creo que él sintió la presencia de Dios también en esa noche. Y así, y ya dentro de mí, cuando yo ya me levanté, ya me calmé, ya lloré tanto, mis ojos estaban tan hinchados, pero mi corazón, mis hermanos, estaba latiendo, estaba vibraba mucho mi corazón. Vibraba, yo decía, ¿qué me está pasando? Pero lo sentía bonito, lo sentía hermoso, mi corazón vibraba en la mañana, mi corazón seguía vibrando, pero yo quería que alguien me explicara qué es lo que a mí me estaba pasando, pero me gustaba lo que yo estaba sintiendo, ay, qué bonito, qué hermoso, y yo así, bien, no sé cómo decir, no ilusionada, porque la palabra ilusión es que no, enamorada, me sentía enamorada, decía, ay, Jesús, te amo, Jesús, y ese vibrar dentro de mí. Y ya un primo de mi esposo y su esposa de él siempre me decía, ve a este ministerio, mira, aquí estamos. Ellos van a ese ministerio allí en la Inmaculada Concepción, en el que yo sirvo ahora, ahí por la Union y la Green, y así, y ellos siempre me invitaban, y yo me fui, y así, pero como yo traía mi corazón así vibrando, y yo me acerqué a una persona, y yo le dije, ay, le digo yo, no sé, le digo, yo sentí, le digo, algo en la noche tan lindo, tan hermoso, y yo digo, yo creo que el Señor a mí me está llamando para servir. Y no sé por qué le dije eso a la persona, y la hermana se me queda viendo y me dice, todos así vienen, dice, bien ilusionados, dice, no, dice, aquí se empieza desde abajo, desde abajo limpiando baños, dice, pero es que yo no estaba diciendo pásenme, no quería contar la alegría que yo sentía dentro de mí. Yo quería que alguien me explicara lo que yo estaba viviendo, porque yo sentía que el Señor como que me estaba llamando a servirle a Él. Y yo solamente, y mis hermanos, cuando la hermana me dijo eso, se me fue ese vibrar dentro de mi corazón, sentí que la alegría se me fue. Pero como yo no tenía discernimiento ni nada, entonces yo como que le di lugar, ¿verdad?, a lo que ella me dijo. Yo me sentí así como que me desinflé, yo no sé cómo decir la palabra, ¿verdad? Y yo empecé a llorar, yo lloré, allá en un rinconcito me puse a llorar. Yo dije, ay, tal vez sí, solo ilusión vivo yo, así, ¿no? Y así fue pasando. Yo empecé a ir a ese ministerio, iba con mi esposo, mis hijos, y iba como pueblo, y
pero el Señor empezó a trabajar fuertemente en mí. Mis hermanos, ahí, hasta me daba pena y vergüenza, no sé, sentía vergüenza, mis hermanos, porque cuando empezaban a orar, la que estaba gritando era Amelia, la que está vomitando es Amelia, la que está gritando, pataleando por allá es Amelia. Ay, Dios mío, me daba vergüenza, mis hermanos. Yo digo, ay, Dios mío, otra vez estoy gritando, otra vez estoy orando, ay, estoy llorando, ay, Dios mío. A veces me llevaban en un cuarto y las hermanas de intercesión empezaban a orar por mí, oraban y así el Señor fue sanando en mi niñez, fue sanando esas áreas con mi papá, porque yo tenía pesadillas con mi papá. Constantemente tenía pesadillas donde yo me le escapaba a mi papá y así creo que el Señor, yo sé que el Señor ha sanado esas áreas dentro de mí y ya como que yo ya me sentía bien ya creo que en lugar de tener pesadillas feas con mi papá, para mí el Señor me dio un sueño hermoso, lindo, donde mi papá cuidaba de mí, donde mi papá me procuraba a mí, así soñaba. La última vez que yo soñé fue eso. Yo creo que el Señor dice, no, mira, tu papá, o sea, te quiere, ¿no? No sé, ¿verdad? Pero fue muy bonito para mí ese sueño de ver como mi papá, como que yo era importante para mi papá. Y así fue el Señor trabajando, obrando en mí, y yo aquí en la casa orando, en las mañanas leyendo la palabra, escuchando prédicas, a donde voy estoy trabajando y así, hasta que ya me metí en el ministerio de intercesión, porque yo sentía un llamado muy fuerte en el área en esas áreas me llamaba mucho la atención, pero me daba miedo. Yo decía, ay, ir ahí, ay, no sé, como que algo me detenía, pero sentía un deseo de estar en el ministerio de intercesión y ya creo que en el 2015 entré en el ministerio de intercesión y ahí estoy sirviendo, soy servidora ya ahí y en el ministerio de intercesión. Y hasta el día de hoy, mis hermanos, y el Señor sigue obrando en mí, sigue trabajando y sigue perfeccionando cosas en mí, porque como dice la palabra, ¿verdad? Que un día seremos semejante a Él, ¿va? Entonces, semejante a la imagen de Cristo. Pues el Señor está trabajando en cada uno de nosotros, aunque pues nos ven ahí que estemos sirviendo al Señor, pero el Señor ahí nos está trabajando en nosotros. Nuestro Dios cada vez sigue sanando nuestras áreas de nuestra vida y ver la vida de una manera muy hermosa. Y también en el 2013 nos casamos se recibió el sacramento del matrimonio. No fue tan fácil, mis hermanos, porque pues prácticamente yo tuve que conquistar a mi esposo. De verdad, mis hermanos, que también el poder en el sacramento del matrimonio, como les comentaba, verdad, de que yo no creía en el matrimonio, porque pues por todo lo que miraba con mi papá y mi mamá, y yo no quería eso para mí, y porque pues yo pensaba, no, pues si no me va bien con él, me encuentro otro hombre y ya, y si no me va bien, pues otro, y así, eso era mi mentalidad. Pero Cristo viene a nuestra vida para cambiar el rumbo de nuestra vida, a cambiar nuestra forma de pensar. Entonces, yo ahora, mi forma de ver el matrimonio es muy diferente. Wow, digo yo, y para cuando yo empecé a darme cuenta del poder que hay en la Santa Misa, mis hermanos,
cuando yo miraba, cuando yo iba a los retiros, yo miraba cuando daban la bendición, una de las veces, cuando estaban dando la bendición con el Santísimo Sacramento, yo vi a un hombre parado de blanco ahí, resplandeciente, y era él que estaba dando la bendición. Yo dije, Dios mío, tú estás realmente presente en la Eucaristía. Y entonces había algo dentro de mí que yo dije, wow, yo miraba que todos los hermanos pasaban y recibían el cuerpo de Cristo y yo no podía, mis hermanos, y era un dolor para mí. Pero ya cuando yo le decía a mi esposo, ahora sí me quiero casar contigo, ahora sí casémonos, mi amor. ¿Qué dijo mi esposo? No, dice, no, tú nomás estás jugando conmigo. No, dice, antes yo te decía, ahora soy yo el que no me quiero casar, dijo. Pero así, y ya, hasta que él dijo, está bien, mi amor, casémonos, pues. Y nos casamos en el 2013, y precisamente ayer fueron 8 años que llevamos casados. Bendito sea el Señor por concederme la gracia de recibir el sacramento del matrimonio. Mis hermanos, yo lloré meses de arrepentimiento de vivir en unión libre. Ver cómo haber perdido el tiempo de no tener la bendición de Dios como matrimonio. De verdad, mis hermanos, mi hermano, mi hermana, si tú vives en unión libre, yo te animo para que tú recibas el sacramento del matrimonio. Si supieras todo el valor que tiene el Santísimo Sacramento del matrimonio, el gran poder de que tú puedas recibir el cuerpo y la sangre de Cristo que te alimenta, que te nutre tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, o tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Te lo nutre la sangre de Cristo dentro de ti. Jesucristo es presencia real en la Santísima Eucaristía. En ese pedazo de pan Cristo vive. Cristo se quedó ahí para alimentarnos. Si tú recibes el sacramento del matrimonio, vas a tener esa gracia de confesar tus pecados. Yo ¿cuántos años llevaba sin confesarme, mis hermanos? Muchos años. Me acuerdo la primera vez que yo me fui a confesar, Dios mío, estaba tan temblorosa, lleno de mucho miedo a acercarme nuevamente al sacramento de la reconciliación. De verdad, mis hermanos, sentí que el estómago se me revolvía, ay no, fue experiencias también ahí en el Santísimo, el sacramento de la reconciliación. Cuando ya empecé yo a confesarme, y grandes bendiciones he recibido ahí. Así de igual manera yo te animo a todos aquellos que están en unión libre, mis hermanos, no perdamos la gracia. No perdamos lo que el Señor deposita en el matrimonio, hombre y mujer. El Señor nos bendice en esa unión marital. La bendición del Señor está ahí. No perdamos esa gracia. A mí, mis hermanos, les voy a comentar ahorita sobre el matrimonio. Me acuerdo del padre Daniel Gano, allá en ese ministerio donde yo fui la primera vez, hasta allá en Pomona. Yo me acuerdo, pues, todavía no estaba yo casada, ¿verdad? Pues, ya como queriendo ya casarme, y no, pero pues mi bebé estaba, creo que tenía como 1 año, creo. Y ya de que ya después del retiro tú te puedes acercar a un servidor o al sacerdote, al padre que está ahí, tú puedes acercarte, pedir un consejo y así. Pues yo miraba que los hermanos se acercaban, ¿verdad? Y yo con mi esposo yo le digo, vámonos mi amor, vámonos allá a que le den la bendición a nuestro pequeño, ¿verdad? Nosotros bien monos, ¿verdad? Con nuestro chiquillo pasamos al frente y le decimos al padre Daniel que le diera la bendición a nuestro bebé.
Y él se nos queda viendo. Se nos queda viendo y dice, ¿están casados? Y yo me agaché la cara, ¿va? Y le respondimos no. Y él solo pone su manita así en la cabeza y diciendo, ¿y por qué no se casan? Y él dijo, ¿y quién de ustedes dos no se quiere casar? No, pero él empezó a hablar, yo empecé a sentir algo caliente, y empecé a llorar. Y yo con tanta vergüenza, yo le dije a él, soy yo padre, por mi culpa es que no hemos recibido el sacramento del matrimonio. Y el padre me mira y me dice, ¿lo amas? Y yo solo estaba agachado. Y me dice, si no te quieres casar con él, habrá alguien más que sí se va a casar con él. Y le dice a mi esposo, y si tú no te quieres casar con ella, ya habrá alguien que se va a casar con ella. Si ustedes, dice, no quieren recibir el sacramento del matrimonio, pues sepárense y ya. No vivan en unión libre, dijo. Ay, yo sentí que el sacerdote me estaba dando jalones de orejas, sentí que me estaba hablando muy fuerte porque prácticamente nos estaba mandando a, pues sepárense, ¿no? Si no quieren vivir en el sacramento del matrimonio, no lo quieren recibir, y él nos dijo, pero sus hijos, ¿qué? ¿Y este pequeño qué? ¿Y él qué? Como él diciéndonos, pues, o sea que por él háganlo, o no sé qué nos quiso decir, pero yo creo que el Señor nos estaba hablando directamente al corazón, ¿verdad? Entonces, y yo empecé a llorar, y ahí, ay no, muy avergonzada, pues ahí mi mentalidad también cambió totalmente hacia el matrimonio, y ahora pues amo mucho los matrimonios. No sé, tengo una perspectiva diferente del matrimonio. A las personas que viven en unión libre, yo siempre les digo, ay, cásense. Y así ya llevan 5, 10, hasta 20 años y todavía están pensando si eso no es. No, mis hermanos, no perdamos esa gracia que el Señor deposita, ¿verdad? Y de verdad que yo los animo. Y ese es mi testimonio, mis hermanos. Pues antes de que cerremos, no sé si el hermano me permite, voy a hacer una oración, ¿verdad? Mi amado Dios, Padre Santo, yo te pido, Señor, por todos mis hermanos que están en unión libre, Padre, para que tú, Señor, los ilumines, Padre Santo, y tú, Señor, les concedas la gracia de recibir el santísimo sacramento del matrimonio. Padre Santo, dirige, Señor, a cada uno la vida de estas personas que van a escuchar este testimonio, Padre. Mi Dios poderoso, yo te pido, Señor, por todo aquel que esté sufriendo, Señor, enfermedades en el cuerpo, en el alma, en el espíritu, Señor Jesús, por los méritos de tus santas llagas y de tu preciosísima sangre, Señor, rompas toda cadena, toda atadura, Señor, en sus vidas, Señor, y que la luz de tu presencia, Señor, reine sobre de ellos, Padre Santo, mi Dios amado, gracias por todo, Señor, lo que has hecho por nosotros, porque desde el principio, mi amado Dios, has pensado, Padre Santo, en nosotros. Estamos en tu pensamiento, Señor, y tú anhelas, Señor, que volvamos hacia ti, Señor Jesús. Concédenos la gracia, Señor, de vivir eternamente contigo, mi amado Padre. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre, Señor, nuestro corazón, Señor, a tu presencia, mi Dios poderoso. Bendito y alabado seas por siempre, Cristo. Por toda lengua, Señor, seas enaltecido, Señor. Padre Santo, sean contado tus grandezas y tus maravillas, Señor. Así como tú, Señor, has transformado mi vida, Señor. Así como tú, Señor, has transformado mi lamento, Señor, en alegría, Señor. Así yo te pido, Señor, por mis hermanos, Señor Jesús.
Que tú, Señor Jesús, deposites en ellos toda clase de bendiciones, todas las alegrías, Padre Santo, para sus vidas, Señor, mi Dios poderoso, mi Dios amado. Padre Santo, bendice a sus hijos, a sus hijas, Señor, Padre bendito. Oh, amado Dios, yo te pido, Señor, también por la vida de mi hermano Arturo Medina, Señor, que tú lo sigas, Señor, utilizando su vida para tu gloria, Señor, Padre Santo, que siga, Padre Santo, mi amado, evangelizando a través de los testimonios para que muchas almas puedan acercarse a ti, Señor, y alcanzar un día la vida eterna que tú has prometido a cada uno, Señor, que cada día anhelemos, Señor, estar contigo, Padre Santo, que no tengamos miedo de vivir en este mundo, Señor, porque tú tienes promesas grandes para nosotros, grandes son tus promesas para tus hijos, Señor. Oh, mi Dios, bendito y alabado seas, bendito y adorado seas. Oh, santo, 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 rompe toda cadena, Señor, toda maldición en las vidas de ellos, Señor. Padre Santo, mi Dios amado, glorifícate en la vida de cada uno, Señor. Oh, Jesús de Nazaret, oh, Cristo Jesús, oh, mi Dios poderoso, sella nuestra mente con el poder de tu sangre preciosa, sella nuestros sentidos con tu sangre preciosa, sella nuestros oídos con tu sangre preciosa y nuestro corazón, nuestra lengua, Señor, con el poder de tu sangre preciosa. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu de Dios, sopla, sopla aliento de vida en cada uno, Señor, aliento de vida, Padre Santo. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, mora en los corazones, Señor, hoy y siempre. Todo lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que vive y reina por siempre. Y a ti, María Santísima, te pedimos tu santa intercesión por cada uno de mis hermanos que estén escuchando esta transmisión. Gracias, gracias, Señor, gracias, gracias, Padre Santo. Todo lo decimos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.